Bienvenidos al canal del Centro de Estudios Salta. Soy Agustín de Betia y hoy estaré conversando con el doctor Alberto Soronet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, acerca de una serie de declaraciones que han venido difundiendo con motivo de cumplirse 50 años desde el 24 de marzo de 1976. La idea de ellos es publicar más declaraciones. Por el momento se conocieron dos. La primera lleva por título "Por una justicia que no sea venganza", y la segunda, "El pacto, origen cercano de la demolición de la justicia". La idea es entonces hablar sobre esas declaraciones, sobre el contexto, un poco sobre la historia y cómo se llegó hasta este momento. Hola Agustín, Buen día, doctor, ¿cómo le va? bien, gracias, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar este diálogo. No faltaba más, ¿cómo no? Con mucho Bueno, gusto. me interesaría hablar brevemente sobre el contexto de las declaraciones que ustedes están publicando. Eh, y bueno, yo pensaba, para conmemorar los 50 años del 24 de marzo del 76, hay diversas organizaciones de derechos humanos, universidades y gobiernos provinciales que están organizando una agenda de actividades y manifestaciones eh, bajo el lema de memoria, verdad y justicia. Y como todos los años, uno puede presumir que vamos a asistir a un discurso único, seguramente con mayor intensidad por ser una cifra redonda, 50 años. Vamos a asistir a un discurso único, una interpretación excluyente sobre nuestros trágicos años 70, una interpretación que comparte el mundo académico, periodístico, editorial, cinematográfico, la industria del entretenimiento. La declaración que ustedes presentan ofrece otra mirada. Habla de una crisis jurídica y moral que impide la concordia en el país. Pero si uno da un paso atrás, un extranjero o un recién llegado o un joven podría pensar, pero ¿cómo? Si están todos de acuerdo, si hay una interpretación única, ¿cómo es que no hay concordia? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Es representativo ese universo que se toma como referencia? Bueno, es, eh, vamos a asistir, como usted dice, a la misma liturgia, un poco más acentuada este año, por ser los 50 años, que prepara la izquierda de siempre. Acá las madres, los hijos y los grupos, todo cuanto grupo de izquierda hay, van a preparar la liturgia esa a la que ya nos tienen acostumbrados, de memoria, verdad y justicia, donde no hay ni memoria ni verdad y menos justicia. Pero nosotros, aprovechando esta circunstancia que son los 50 años del 24 de marzo, hemos resuelto sacar, emitir una serie de declaraciones cuyo objeto es, dentro de este marco del recuerdo de esta fecha, ir al hueso de la cuestión. El hueso de la cuestión es la demolición de la justicia. La demolición de la justicia que no empieza, que no es el 24 de marzo, viene de atrás. Nosotros decimos que siempre hemos apuntado que la causa más cercana, inmediata y eficaz de la demolición de la justicia fue ese pacto siniestro entre Kirchner y Berbinsky, cuando la situación de la tragedia de los 70 parecía estar en principio medio solucionada en virtud de las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos. Ya parecía que el tema
se había superado, como se superan en todos los países civilizados, todos los conflictos internos, incluso los más terribles. Qué sé yo, podemos citar en Francia lo de Argelia, se superó enseguida. Mucho más podemos pensar en Nuremberg. En Nuremberg fueron sancionados nada más que 18 personas y fueron 40, 50 millones de muertos. Hoy en la Argentina esto sigue vigente y sigue vigente de una forma atroz, porque no hay ningún vestigio de justicia, y bueno, eso hace que la concordia de los argentinos esté lejana mientras no se concluya con, con esta situación de venganza. Cuando decimos que sigue vigente, es cierto. Acaba de ocurrir en el mes de diciembre una resolución del juzgado de Federal 1 de Tucumán, donde inventa una nueva causa, nada menos que derivada del operativo Independencia, que ya cumplió 51 años ahora en el mes de febrero. Además que el operativo fue un mandato del Poder Constitucional. Hay que aniquilar a la guerrilla que estaba en Tucumán con un gran poder. Tenían varias zonas de Tucumán tomadas, pueblos. Bueno, las Fuerzas Armadas nuestras tuvieron que intervenir, no porque se les dio la gana, ni porque se despertaron un día con ganas de combatir, sino porque fue un mandato constitucional para defender a la República, que estaba atacada por un verdadero ejército. En la Argentina, la invasión del terrorismo marxista fue de una envergadura muy superior a otros lados. ¿Por qué? Porque la Argentina era un país emblemático, y así lo definió en Cuba Fidel Castro y obviamente el Che Guevara. Es decir, hay que trasladar Sierra Maestra a los Andes y la Argentina fue una zona que quería ser Le iba a tomada, preguntar, es decir, el Estado. pero quienes dominan la interpretación del pasado han buscado afanosamente colonizar y dominar la justicia. ¿Qué importancia tiene, más allá de la importancia práctica evidente de perseguir y detener a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Seguridad, civiles también, pero más allá de esa consecuencia práctica, tiene una incidencia en la interpretación del pasado de la justicia? ¿Cómo lo ve usted? Sí, el relato oficial, digamos, que ha sido avalado por la intelectualidad, por los movimientos de izquierda, que no solo acá, sino en el mundo, se ha establecido un relato de lo ocurrido en Argentina totalmente amañado y no tiene como ya lo dije hace un rato, ni verdad y mucho menos justicia. Y el hecho de que la justicia se haya abocado a esta situación así de venganza y de odio, obedece porque ya Kirchner lo dijo: si no colonizamos la justicia, es imposible que esto pueda llevarse adelante. Y entonces, lo primero que él propuso en ese pacto que nosotros denunciamos, con este personaje oscuro que es Berbinsky, bueno, fue, sí, perfecto, tengo que consolidar el poder, porque Berbinsky le dijo: usted con el 22% no va a ningún lado si no busca una causa que lo consolide. Y encontraron la causa de los derechos humanos. Si no la justicia es una pata básica en cualquier organización
republicana. Es decir, sin justicia no hay país, no hay república, es imposible la convivencia así. Si uno no sabe, todos estamos en libertad condicional en tanto y en cuanto no haya seguridad jurídica, Yo le no se preguntaba, cumpla. yo le preguntaba porque me da la impresión de que también la justicia opera como una herramienta de validación de la interpretación del pasado. Es decir, cuando el ciudadano común ve que hay un fallo o una acumulación de fallos en el mismo sentido en que proponía la interpretación del pasado, es una suerte de confirmación de que aquello que le decían es cierto. Y de alguna manera la justicia tiene esa, esa injerencia en la cabeza de la gente. La gente, si bien hoy yo estoy seguro que la gente no confía en los jueces, y esto lo podemos ver todos los días, pero es evidente que cuando la justicia opera, se va instalando en la sociedad como si fuese una verdad. Es así, aun cuando a contrario censo, por la deficiencia ostensible y digamos, la corrupción brutal que ha envenenado a la justicia, hoy la gente no cree en los jueces. ¿Por qué no creen en los jueces? Y porque tenemos casos absolutamente emblemáticos, con pruebas indubitables. Por ejemplo, cito los cuadernos, por ejemplo. Resulta que los cuadernos hace 2, 3 años, que no sé cuánto tiempo ya ha pasado desde que se empezó a investigar, no hay ningún preso, recién están empezando las audiencias orales. Entonces la gente no cree en la justicia. Y entonces mal puede el gobierno asentarse en lo económico, que es la solución del país. La economía es indispensable arreglarla porque si no, no comemos. Pero es absolutamente, digamos que no, con la economía no es suficiente para construir la república. La justicia diría que yo es la pata principal que tiene que ser ajustada a los principios más básicos del orden natural. Si Yo no, tengo la impresión de que para mucha gente este es un asunto del pasado, ya ni siquiera hay demasiado interés en removerlo, salvo el interés militante de aquellos que organizan todas estas actividades. Eh, Sin embargo, yo no sé hasta qué punto hay una conciencia de esta falta de concordia en el país. Yo no sé hasta qué punto existe la predisposición a mirar el pasado y ver que estamos siempre sumergidos en discordias y desencuentros. Eh, y yo no sé hasta qué punto hay conciencia de que esto puede ser un efecto buscado, porque usted menciona la sinuosa y la oscura figura de Berbisky. Y y uno piensa que no se trata solamente, esta colonización de la justicia no se trata solamente de afectar a un grupo sectorial como podría ser los militares o aquellos que estuvieron involucrados en la década del 70. Eh, Tiene otras ramificaciones la incidencia de esa colonización de la justicia. Basta pensar, por ejemplo, en el aborto, que mucho antes de que hubiera una ley del aborto ya había sido legislado prácticamente, entre comillas, por la propia justicia, la propia Corte Suprema. Y podríamos citar otros ejemplos. Hay, me parece, en esta colonización de la justicia un intento de abrir una herida permanente, una herida sangrante permanente, una discordia y un odio que hoy, en estos días, va a ser muy evidente, pero también hay un intento de cambio de mentalidad de los argentinos, un cambio de mentalidad más profundo. bueno, es indudable que la justicia tiene una preponderancia digamos que en la sociedad, eh, como dije hace un rato, lo que la justicia determina se instala en la sociedad. Eh, y evidentemente el desorden o la corrupción o la demolición, digamos, de los principios del derecho en toda su magnitud, obviamente que tiene otras
concomitancia, va contaminando todas las instituciones del país. Y esto que te menciona de lo del aborto, cuando la justicia se aparta del orden jurídico, y el orden jurídico se aparta del orden natural, bueno, se produce todo esto porque sí, la ley y la justicia son docentes, se instalan y nos envenenan desde muy de abajo. Cuando el derecho positivo se aparta del derecho natural, bueno, no hay posibilidades de soluciones razonables. Se crean monstruosidades, la sociedad se destruye, la sociedad. Entonces, no solo esta hecatombe sirve para que permanezca en el tiempo el odio y la venganza hacia quienes pelearon en los 70 por el bien de la República, sino por todo. La demolición de la justicia ha contaminado todos los fueros. ¿eh? Y esto es un resultado que no puede evitarse si se rompen los principios. Rotos los principios, pues, el país se pone fuera de cauce, la sociedad se derrumba. Cómo imagina usted que podría solucionarse? Si cubriendo las vacantes que hay disponibles, que ahora es un tema que está en el tapete, podría ser un comienzo de solución, o es un problema, como uno supone, que excede la colonización que ha sido llevada a cabo con el kirchnerismo? La colonización proviene de un acto político, un hecho político. Acá la solución no va a salir desde la justicia. Tiene que ser un impulso de la política, un impulso del gobierno que decida de una vez por todas terminar con estas cuestiones e impulsar la solución. La Corte, y por ende, por toda la justicia, se va a encolumnar si hay un evidente impulso político. Si no, no. Recordemos el tema del 2 por 1. Cuando la justicia resuelve el caso Muiña, la Corte Suprema lo resuelve conforme a derecho, ¿no? Diciendo que se aplica el 2 por 1 a todos los juicios, ya sea de lesa humanidad, de lo que sea, se tiene que aplicar. Inmediatamente, el gobierno de Macri, temeroso de la reacción de la izquierda, obviamente la izquierda se organiza en 25 minutos, son muy organizados, y temerosos de esa organización, utilizó dos alfiles, como dicen Pinedo y Tonelli, que inmediatamente pergeniaron esa ley ridícula que se llama ley interpretativa, y echaron abajo, se interfirieron en el fallo de la justicia, el fallo de la Corte. Es decir, la política le puso una mordaza a la Corte. Eso que hablan, no se les escapa nunca, y hablan permanentemente de la independencia de poderes. Es una mentira, no hay independencia de poderes. Es el gobierno de Macri que hablaban de la independencia de poderes. Podían haber solucionado todo este tema, este drama, esta tragedia, con solo afirmar que había independencia de poderes, y ante la resolución de la Corte Suprema el gobierno la acata. Es decir, el Poder Ejecutivo acata lo que dice la independencia de poderes. Mentira, no había independencia de poderes. La política, el poder político está por encima, porque la organización republicana de los tres poderes no podemos decir que tiene realidad, está completamente desvirtuada. Bueno, y si no hay un impulso político, es muy difícil que esto se solucione. Y si hubiera impulso político, la Corte, la propia Corte, tiene herramientas como para, frente al impulso político de solucionar esta tragedia, tiene herramientas que puede suministrar para que esto se solucione. Pero si no hay impulso político, no hay posibilidad de que la Corte ni nadie
pueda torcer esta catástrofe, porque es política. Nosotros tuvimos un intento de pacificación, el último fue el de los indultos Menem. de Menem, y esa, por diferentes razones, no entremos en la cuestión de si estaban bien o mal pergeñados, si fueron bien o mal interpretados, otra cuestión, pero fue un intento de pacificación que quedó frustrado. Fue una oportunidad histórica perdida esa. Sí, yo creo que sí. Claro, porque, Porque vuelvo a repetir, era un indulto a las dos partes, o sea, no es... a las dos partes, a las dos partes, fue un indulto a las dos partes. Es decir, pareciera que con eso se había terminado. Hay que recordar que habían existido las leyes de obediencia debida a punto final, que eran verdaderas amnistías, digamos, todo eso se concluye con el indulto de Menem a lo poco que quedaba después de haber sido sancionadas esas leyes. Y todos fueron a su casa. Es decir, aparentemente eso había puesto una solución que perduró hasta el advenimiento de Kirchner. Kirchner, ya sabemos cómo llega al poder con una magra cantidad de votos y necesariamente tenía que consolidar su poder y bueno, impulsado por ese pacto siniestro con Berbisky, eh, comienza la colonización de la justicia como herramienta indispensable para implementar esto que se llama la política de derechos humanos. Política de derechos humanos que es el señor Zaffaroni presentó un libro, lo recuerdo esto porque la gente se olvida, en la Facultad de Derecho presentó un libro sobre los derechos humanos donde invitó a el juez español que había sido echado Garzón, el juez Garzón. Garzón, estaba Garzón presente, las madres, todas las organizaciones de izquierda estaban en la Facultad de Derecho. Y ahí este señor Zaffaroni, que era en ese momento presidente de la Corte Suprema, dijo, acá, de aquí en adelante, la política de derechos humanos es política de Estado. Punto. Se acabó el derecho. Se sustituyó el derecho por la llamada política de derechos humanos. Y ¿Me a partir de explico? entonces, lo que había sido un indulto hacia las dos partes pasó a ser una persecución Pero unidireccional, a una sola de las partes. a una sola parte. Ahí vino el derecho de dos velocidades. Esto para acá y esto para allá. No hay, por eso, y eso hay, esa brecha ha sido, eh, cada día se ha agrandado más y hoy está prácticamente instalada y esa es la que hay que terminar con lo que se llama la concordia, que no es el olvido, sino la concordia es llamada concordia política, es la amistad política. Eso que es indispensable para que un país funcione. Si no hay amistad política, no funciona el país. No sé, en fin. La última, Alberto, ¿usted cree que estamos marchando en esa dirección o en la contraria con este gobierno? Yo, es una pregunta que no la puedo contestar porque no tengo ninguna convicción. Bien. Quisiera, más que todo es un acto de voluntarismo, quisiera que este gobierno, que aparentemente, puntualmente ha dado, digamos, indicios de que tiene interés en pacificar el país y que con el tema se ha manifestado tanto en Davos como en las distintas oportunidades que ha podido hablar de la revolución cultural el presidente, ha dado muestras de que está en contra de esta revolución cultural mundial, ¿eh? Que ha invadido al mundo y a la Argentina especial. Cuando acá el señor Milei con gran, digamos, con esa
ese ímpetu que tiene por su personalidad, lo dijo con toda claridad. Nosotros vamos a terminar con la cultura woke y con todas estas cosas. Entonces uno cree, algún indicio. Por otra parte, en cuanto referente a este tema de la tragedia de los 70, la designación de un militar en actividad en el Ministerio de Defensa también indica una posición. Yo diría que aquí no sabemos si tenemos amigos o no, pero enemigos creo que no hay en el gobierno, en este aspecto. Creo que enemigos en este aspecto no hay. No sé si amigos, hasta qué punto. Pero como nosotros vamos a seguir bregando y machacando, porque la gota orada la piedra, y de esta piedra se pueden conseguir hijos de Abraham, pienso que tenemos que seguir con nuestra actitud a la ofensiva para poder convencer al poder político de que es absolutamente indispensable reordenar la justicia de acuerdo al verdadero orden natural y terminar con esta tragedia que divide a los argentinos, aunque por razones de edad y además por lo que la sociedad evidentemente padece de una cantidad de defectos que los vemos a diario, es una sociedad poltronada, docenada, en fin, pero es otro tema que no lo podemos explayar en este momento, pero de todas maneras esto tiene que terminar y creemos que hay que llegar al centro del poder para convencerlos de que con la economía no se soluciona la república. La economía es indispensable y está bien que se trabaje en serio en eso, porque si no, la Argentina hoy no estaríamos con dificultades para comer. Y aquello del primum vivere es cierto, pero también hay que saber que la solución económica no es una solución, sino que es un paso indispensable, pero no suficiente. Alberto, yo le agradezco mucho el tiempo que me dedicó. Sé que van a continuar publicando estas declaraciones y bueno, en la medida en que sea posible para usted, volveremos a hablar entonces ¿Cómo no? sobre algunas de las otras y seguir reflexionando y pensando sobre el país. ¿Cómo no?